En Canal Abierto podés encontrar entrevistas, noticias, información y, como siempre, periodismo de este lado, Sí. Sí, es casi un paso de comedia, bueno, esto del este, del oeste, del este y del oeste, de este también. Y del lado de Atilio Borón, que es nuestro invitado de lujo de hoy, para hablar en este 1 de julio, que además es tu cumpleaños, sí. Así que te agradecemos mucho por hacerte un lugarcito en el festejo para venir a hablar con nosotros en este mundo en crisis que nos tiene ahí parados en un lugar como mínimo complicado, así que necesitamos que nos vengas a explicar un poco cuál es el contexto y cómo venimos parados. Voy a darle un segundo a Cachorro, que quería mencionar que este 1 de julio también se cumple un aniversario importante, ¿no? 51 años. Y sí, porque en este mundo en crisis, Argentina en algún momento tuvo la posibilidad de plantear propuestas que alentaron la conformación de un bloque del tercer mundo, de países del tercer mundo, que plantearon una fuerte intervención en el proceso de descolonización que se dio en el mundo luego de la Segunda Guerra Mundial. Y una referencia insustituible de esa experiencia es la del presidente Juan Domingo Perón. Hoy se cumple un aniversario de su fallecimiento. 51 años. 51 años. Ahí hay una discusión que decía Claudio, y me parece muy bien recordarlo, que ese año 74, cuando gobernó el general Perón, fue el año de una mejor redistribución del ingreso en la Argentina a nivel histórico. Pero yo quiero... de los mejores niveles de desarrollo industrial y productivo del país. A partir de allí... A partir de ahí comenzó el declive y la desindustrialización de la Argentina. Un año después llegó el inicio del Rodrigazo, la experiencia de gobierno neoliberal, aún dentro del propio gobierno peronista en el año 75, y no paró hasta acá, siendo el preludio del golpe, porque claro, fue Ricardo Sin, que acompañaba a Rodrigo, y por otro lado la AAA, o sea, la combinatoria represión-neoliberalismo que intenta primero adentro de la gestión de Isabel Perón. Claro. Bueno, Perón fue la referencia insustituible de un país que pareciera ya muy lejano y que la expresión más alta, y voy a insistir con esto en el programa de hoy, es el presidente Milei como agente de los buitres, hablando a favor de esos que en tribunales norteamericanos quieren seguir robando el país. Pero me quiero referir a un relato de Perón que da cuenta de una cultura que también está escondida en nuestro país. Perón decía: me siento muy honrado de llevar sangre tehuelche, descendiendo por vía materna de quienes poblaron la Argentina desde siglos antes de llegar los colonizadores. No fui el único presidente con sangre india, también lo fueron Juan José de Urquiza, Hipólito Yrigoyen, Victorino de la Plaza, y podría continuar la lista. Quiero destacar este rasgo cultural que reivindicaba Perón, porque esto tiene que ver con qué Argentina reivindicamos. Hace el fin de semana pasado, nuestro productor Federico Chechele hacía referencia a esta Argentina partida en dos, y yo creo que sigue partida en dos, pero para poder seguir expresándola de este lado, tenemos que remitirnos a esa historia, a esa cultura y a esa capacidad de desarrollo productivo, del cual a un nuevo aniversario de su muerte no podemos dejar de reivindicar como uno de los factores fundamentales a Juan Domingo Perón. Bueno, Atilio, hicimos un preámbulo enorme finalmente para presentarte. Todo para rodear que cumplís años, ¿no? Para eclipsar tu cumpleaños. Siempre gritan borón, borón. Claro. No, era oportuno recordar justamente la muerte del general Perón, ¿no? Porque fue indudablemente una figura, además, que previó gran parte del tema que vamos a hablar hoy, que es toda esta recomposición del sistema internacional.
Cuando él dice aquella famosa frase, el año 2000 nos encontrará unidos o dominados, nos encontró dominados, exactamente, porque no supimos unirnos, no pudimos, porque tenemos fuerzas internas, ¿verdad?, que operan a favor de la sumisión colonial. El caso de Milei ahora, que es el caso extremo, pero de una tendencia que viene de mucho, mucho tiempo atrás, ¿no es cierto? Gobernantes que piensan que lo mejor que puede hacer la Argentina es subordinarse a la potencia dominante en el sistema en aquella época. Con los conservadores, el Reino Unido, cuando viene la declinación del Reino Unido, ¿no es cierto?, aparece Estados Unidos. Fue muy complicada la relación de Argentina con Estados Unidos en esos momentos. Bueno, recordemos, era Braden o Perón, ¿no es cierto?, la consigna en la elección del 46, porque Perón tenía una visión muy distinta. Bueno, pero finalmente, cuando cae el peronismo y comienza todo este proceso, ¿verdad?, se concretan las profecías así muy pesimistas que Perón tenía sobre qué pasaba si América Latina no lograba ensamblarse, unirse, y eso sigue siendo absolutamente fundamental el día de hoy. Digo, nosotros, digamos, para negociar con las grandes potencias y sobre todo, digamos, Estados Unidos, pero también China, etcétera, y es muy difícil hacerlo en soledad, ¿no es cierto? Ahora, ¿por qué? Bueno, porque estamos en un momento donde, y ahí voy derecho a la pregunta que me hacías, se produjo ya el derrumbe del orden unipolar que surgió con la caída de la Unión Soviética, que fue un acontecimiento histórico, ¿no es cierto? Y que dio lugar a una serie de lecturas y textos y elaboraciones que hablaban ya del nuevo siglo americano. Eso hay que tenerlo muy en cuenta porque para Estados Unidos la idea de que desaparecido la gran contendora que era la Unión Soviética, ya quedaba el campo orégano para que ellos pudieran imponer sus intereses sin contratiempos. Y avanzaron en ese rumbo, ¿verdad?, toda la década de los 90, y comienzan a encontrarse con dificultades acá en América Latina, ¿verdad?, porque parte de ese proyecto de hacer del siglo XXI un gran siglo americano pasaba por el ALCA, y ellos daban por descontado absolutamente la victoria del ALCA, del Acuerdo de Libre Comercio de las Américas, que se hundió acá en Mar del Plata, en el 2005, en noviembre del 2005. Eso fue un primer... 20 años. 20 años, en noviembre se cumplen 20 años. Tendremos que hacer una buena conmemoración. Estamos organizando una gran conmemoración desde las 2 CTA, desde las 2 centrales sindicales, y va a tener un marco de acompañamiento latinoamericano muy importante. Lo vamos a hacer en Mar del Plata en el mes de noviembre, claro, porque es uno de los hitos más importantes de esto que vos decís, ¿no? Claro. De poner freno a ese avance imperial. Ahora, nos encuentra en estos momentos en un imperio en decadencia, como vos decís. Ahora, el presidente de la Nación, en el afán más cipayo visto y por ver, sí. ¿Cómo está esa situación? En realidad no es la asociación con la potencia, sino con la potencia declinante. Con la potencia declinante. Estamos tomando el tren que ya sabemos que no llega, y el otro lo dejamos de lado. Digo, después voy a hablar porque el tema del tren es muy interesante para un país como este. Pero es un tren peligroso, además, es un tren que nos lleva a la derrota. Escuchame, cuando vos sometés... A ver, primero, política exterior no se hace a partir de ideología. Partamos de esa base. Política exterior la haces sobre la base de los intereses nacionales. Cuando decís intereses nacionales, decís bienestar de tu población, utilización racional de los recursos que tiene el país, inserción lo más independiente posible, porque evidentemente siendo un país subdesarrollado o de desarrollo intermedio, como quiera, pero la Argentina no es una potencia, tenés que tener una ductilidad para relacionarte de la manera más conveniente posible con los poderes emergentes y los que están en declinación. A los que están en declinación, bueno, vos podés tener una relación, yo no digo que se corte la relación con Estados Unidos, pero vos no te podés atar a ese carro. Porque además el tema no es que está en declinación, ya perdió la batalla. Digo, lo dijo Jimmy Carter hace
un año antes de la pandemia. En 2019 Carter dijo, ¿saben por qué estamos corriendo detrás de China ahora, en el año 2019? Porque en toda la historia de los Estados Unidos, que va a cumplir 250 años de vida independiente el año próximo, ¿no es cierto? Recuerden, solamente durante 19 años no hicimos guerras en el exterior. Y dijo, somos la nación más belicosa del planeta, lo dijo él. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿y cuál fue el costo de eso? Bueno, una orientación hacia la industria militar, ¿no es cierto? Y un abandono de toda una serie de otras actividades productivas, etcétera, que podrían haber redundado en bienestar de la población. Estados Unidos tiene hace 60 años la misma participación en el ingreso nacional del 50% más pobre del país. Es una cosa de locos. O sea, vos tomás las estadísticas 1960, 2020, ¿ves cuánto se apropian del ingreso nacional el 50% más pobre? Bueno, los números fluctúan entre el 9 y el 11%. Y no hay una tendencia ascendente, sino que de repente sube un poquito, baja. Y digo, esto es el fracaso. Belicosidad en el que ahora además está exacerbada, ¿no es verdad? Claro. Igual digo, la instalación de guerra en Irán, esta apoyatura a Israel y como decía Gladys, la peligrosidad que tiene para la Argentina meternos en una guerra que no es nuestra, que es de otros y que va a perjudicar al país. No, pero aparte digo, porque Argentina tiene una singularidad que la hace muy importante para la disputa en el mundo y consecuentemente tener una estrategia de tanta subordinación es sumamente peligrosa. Es el único país que tiene canal interoceánico, es el único país que tiene vínculo con los polos, con el polo, y que al mismo tiempo tiene una dotación formidable de recursos naturales. Esas tres características solo existen juntas en Argentina. Sí, absolutamente. Hay países que tienen vínculo con el polo, hay países que tienen recursos naturales, hay países que tienen canal interoceánico, pero no hay ninguno que tenga las tres cosas. Entonces digo, la relevancia de la Argentina para la discusión del mundo actual, y por eso tanto desde Estados Unidos como desde China, hay un ojo puesto en la realidad argentina monumental. Así que en este contexto, hacer de nosotros una estrategia que no cuide esta particularidad, te coloca expuesto al desguace. Totalmente expuesto al desguace. Ahora, ¿por qué toda esta remesón del sistema internacional? Bueno, primero porque los expertos y los analistas norteamericanos, los gobernantes, no vieron venir el tema China. No, ellos pensaron, ¿verdad?, cuando plantearon todas estas teorizaciones del mundo unipolar, etcétera, que China sí seguiría creciendo económicamente, pero hasta ahí nomás. Y que además ese crecimiento no se reflejaría en América Latina. Pero vos fíjate que en el año 2000, por ejemplo, el intercambio comercial de toda América Latina y el Caribe con China era de 14.000 millones de dólares. Hoy es de 480.000 millones de dólares. A 480.000 en un plazo de 23 años, digamos. Fíjate vos que el intercambio de nuestra región con China es un poco menor que el de Estados Unidos con China. Por eso la desesperación de los estadounidenses cuando vienen acá, que te dicen la política exterior de ellos tiene 3 palabras: keep China out. Mantengan a China lejos. Pero ¿cómo haces? Es primer socio comercial de Chile, primer socio comercial de Brasil, de Perú, de Ecuador, de Colombia, segundo socio comercial de México, segundo socio comercial de Argentina. ¿Cómo haces para romper eso cuando además no estás dispuesto a invertir el dinero que China pone, por ejemplo, en temas de infraestructura, en donde África, y cierro con esto, hay algunos países de África en donde las carreteras tienen carteles en 2 idiomas, uno en chino y otro en el idioma local? Esto me lo contó quien estuvo ahí y no lo podía creer, porque lo hicieron ellos. Nos vamos a una pausa. Sí. Yo estuve en África, y es cierto, no mentís. En el día de tu cumpleaños no mentís. No mentí. Y cuando volvemos, ya que te metiste con esto, te quiero hacer una mínima pregunta. Por favor. Sobre China y sobre los trenes. Pausa en Agenda Propia. Muy bueno lo que trajo, de pueblo originario. Gracias. Ve que usted da buenas noticias.
él da mala noticia. Entonces nos pegan a usted y a mí. Buena noticia de Santa Fe. Vi la buena noticia de Santa Fe. Vamos a la pausa, volvemos con Atilio Borón y una pequeña pregunta. Las dos preguntas son dos preguntas en una. En realidad podríamos hacer 10 programas con el hombre, porque hay como para... Yo me acuerdo una vez que lo llevé a Los Secretos del Poder, cuando vivía el finado Patricio Echegaray, que me lo mandó, y no me dejaba hablar el hombre. Hablaba él solo. Media hora hablando solo, pero media hora gigante. Atilio, veníamos con mi mujer de Rosario, Barrera, tren de carga. Entonces le digo a mi mujer, en lugar de ir en avión, podríamos ir a Tucumán en tren. Me dice, vos estás loco, 38 horas con las vías que hicieron los ingleses. En China, los trenes andan a 400 kilómetros por hora. Metiste a China, metiste los trenes. Claro. Bueno, es que China apostó al desarrollo tecnológico. O sea, China, en el año cuando Deng Xiaoping toma la manija, en 1978, después de la muerte de Mao, el fracaso económico de Mao. Mao tuvo dos fracasos. Uno, la imitación del modelo soviético, que no funcionó, pero el tipo cambió. Se ayornó. Se ayornó, propuso el gran salto adelante, pero que era demasiado, y encima tuvo la mala idea de propiciar una revolución cultural que yo hoy reivindico, ojo, porque era una revolución antiburocrática. Pero ahí hubo un malentendido. A ver, cuando vos de repente lanzás una consigna que los muchachos no entienden muy bien, en un país de 25 millones, bueno, tenés un grupo de loquitos que son 2.500. Pero cuando en ese país hay, como había en la época de Mao, casi 1.000 millones, y hubo 2 millones de tipos que entendieron mal la consigna del cuaderno rojo, e hicieron un desastre, no pudieron controlarlo, no pudieron controlar. ¿Te das cuenta? Entonces, bueno, viene Deng Xiaoping, que era compañero, discípulo, también tuvieron sus divergencias, y el tipo dice, tenemos que realmente hacer 4 grandes reformas en China, porque si no, jamás vamos a llegar a tener el nivel de gravitación internacional que hoy tienen países como Alemania, Francia o Gran Bretaña. Una de esas reformas fundamentales fue una inversión muy fuerte, muy fuerte en universidades, en ciencia y en tecnología, ¿verdad? Y que además giraba sobre algo que era una herejía para el Partido Comunista Chino en ese momento, que era abrirse al capital privado, que inclusive cuando él lo propuso hubo muchas críticas en el Congreso del partido, y él la frenó muy rápido y dijo, bueno, yo no tengo problema, si ustedes quieren seguimos impidiendo la entrada del capital privado, pero seguramente los compañeros que están tan excitados con esta idea deben tener contactos en Occidente de gente que nos va a regalar la tecnología gratis, sin pedirnos nada a cambio, y en ese caso, bueno, por supuesto, los tipos dijeron que total y aprobaron. Bueno, y entonces, ¿qué pasa? Hoy en día, cuando uno mira la performance tecnológica de China, va muy por encima de los Estados Unidos. Para que un tipo como Thomas Friedman, que es el editorialista estrella de Nueva York, haya escrito hace poco tiempo una editorial diciendo estuve en la tierra del futuro y no es la América de Trump. Y entonces empieza a contar las maravillas que vio ahí, los avances en la robótica, las fábricas a oscuras, porque viste como no tenés gente, los robots no necesitan luz. Los hospitales. Los hospitales. Y los trenes famosos, yo viajé en varios de esos trenes, y es impresionante. Y hablando con los anfitriones chinos me decían, nosotros no podemos entender cómo ustedes no aprovechan esto, porque además para nosotros construir un tren en la Pampa Argentina, que no es el territorio escabroso que tenemos en China, donde tenés 2 kilómetros llanos y después una montaña, después un río, después allá dice estirar, y entonces imagínate, me salió esto porque nos llevaron de Beijing a una ciudad, Shenzhen, que está en la punta,
está a 1100 kilómetros de distancia y llegamos en menos de 4 horas en tren. O sea, de Buenos Aires a Mendoza en menos de 4 horas en tren. 400 kilómetros por hora. 400. Dos datos en relación a lo que decís. Primero, esa inversión en educación, en tecnología y demás dio como resultado que hoy el 66% de los profesionales a nivel mundial en tecnología, matemática, informática, ingeniería y demás son chinos. Son chinos, así es. O sea, casi 7 de cada 10 son chinos. Y el otro elemento es el tema de la diferencia que tiene la relevancia del proceso de financiarización. Claro. El capital financiero ha hecho que las empresas norteamericanas se hayan transformado en muchos casos en cajeras de Wall Street. Así es. Es decir, las ganancias que obtienen, en lugar de volver en términos de inversión para incrementar la productividad, una parte muy importante de los excedentes va a la especulación financiera. En el caso chino esto no es así, porque el que tiene marcado el tema de la discusión respecto de la reinversión, destino de la reinversión, sectores elegidos y demás, es el papel del Estado. Claro. Hay una planificación concreta respecto a qué se hace con la reinversión del excedente en China. Y eso es una diferencia abismal que implica el salto brutal con el cual China lo pasó por encima en todo este tiempo. Gobierno, la política, no la finanza, y el Estado tiene un rol fundamental en la planificación. Pero volviendo a los trenes, y que tiene que ver con esta planificación, se decía, porque en el mes de mayo está la información de que la extensión de la red ferroviaria en la ruta de la seda que une a China con Irán había culminado una etapa y que ese era uno de los puntos y una de las razones de este ataque de Estados Unidos a Irán. ¿Qué nos podés decir sobre eso? No hay confirmación de que hubieran bombardeado, y si bombardearon, los chinos te la van a reconstruir en menos del canto un gallo, ¿verdad? Pero evidentemente China tiene un corredor y además creo que tiene un oleoducto y un gasoducto que va desde Irán hasta China. O sea, lo que Irán no va a hacer, creo yo, es cerrar el estrecho de Hormuz, porque lo que no va por los gasoductos o los oleoductos o por el tren va por mar y fundamentalmente para China. Entonces, el estrecho ese no se va a cerrar, pero el tema es que evidentemente hay una nueva ecuación de poder mundial. El sur global es un actor protagónico. En términos de Producto Bruto, el BRICS original ya es más que el G7, ¿no, Claudio? Más que el G7. Sí. Hoy es la región con mayor participación en el comercio mundial, los BRICS. Absolutamente. Y si le sumás los nuevos miembros, los nuevos 5 miembros, ya la diferencia entre el BRICS como constelación económica y el G7 es prácticamente gigante. Ahora, viene entonces el camarada Putin, ¿no es cierto? Por algo se llama Vladimir. Es muy interesante porque salió a luz últimamente un pasaje de un discurso que él hizo ensalzando la figura de Salvador Allende, de Fidel, de Bolívar y de Che Guevara. ¿Y no de Lenin? No de Lenin. Pero se llama Vladimir. No, pero es que es muy complicado al hablar del pasado, pero vos sabés que es muy complicado, pero el respeto que hay por ese pasado es muy grande. ¿Cómo? Absolutamente. Bueno, pero esto viene a colación de que Putin, en una intervención posterior a la que estoy mencionando ahora, dijo: lo de Israel es un ataque absolutamente inadmisible, condenable, fuera del sistema de Naciones Unidas. Pero hay que tener en cuenta que para que esa región se equilibre, Irán tiene su derecho a tener también un armamento nuclear. Lo cual fue una frase, y es real. Y es real, porque él dice eso, ¿verdad? Se sumó Daniel Ortega a eso. Daniel Ortega se sumó, mirá, bueno, pero hay un gran teórico norteamericano, que es el Kenneth Waltz, que es el creador o el gran exponente de la Escuela Realista de Relaciones Internacionales, que en el año 2012 escribió un artículo bombástico diciendo: Irán tiene que tener su bomba atómica. Y el tipo hace un razonamiento de sentido común, dice: en un vecindario vos no podés tener
tener un tipo que tiene todo el armamento y los demás que no tienen nada. El equilibrio, dice, que se ha logrado entre Rusia y en la Unión Soviética y Estados Unidos, entre la India y Pakistán y todo lo demás, tiene que ver con que los dos están armados. Ahora, si uno está armado y el otro no, esto es fuente permanente de conflicto. Venía escuchando que Turquía le reclama a los Estados Unidos el tema de que, frene y limite el avance de Israel. Sí. ¿Por qué interviene Turquía en esto? Bueno, porque yo creo que Turquía tiene una responsabilidad muy grande en el tema de la indefensión de Palestina, ¿te das cuenta? Y ellos habían hecho una serie de movidas muy así retóricas de defensa, etcétera, y cultivando una buena relación con Israel, pensaban de que Israel nunca iba a llegar tan lejos. Más que Israel, digo, el régimen político. Israel tiene un régimen político absolutamente neonazi, esa es la verdad, y por eso ha incurrido en estas cosas. Y Turquía además tiene otro problema, es que Estados Unidos y la OTAN no quieren que Turquía se convierta en un actor, entre al club de las potencias atómicas. Pero después de lo que pasó en Irán, después de la invasión, el ataque que hizo Estados Unidos, además que resultó muy malo, porque resulta que dijeron que destruyeron todo, pero no hay la menor síntoma de radioactividad. O sea, ahí lo que había era arena, piedra, pero no había uranio. Claro. ¿Te das cuenta? Es decir, lo midieron, fueron y midieron, y dijeron, no hay nada acá. O sea, tiraron esa bomba, pero después de eso ya comienzan a surgir muchas voces que dicen, bueno, evidentemente los países tienen que firmar el Tratado de No Proliferación Nuclear, pero esto no significa impedirles que de repente, por razones defensivas, quieran tener su bomba atómica ante vecinos que sí la tienen. Atilio, vos mencionabas al principio de tu análisis justamente que la política exterior no se puede pensar en términos ideológicos. No, claro. Y mencionabas también que el sur global tiene un rol importante en esta discusión. Este alineamiento irrestricto que hace el gobierno argentino para con los intereses de Israel y de Estados Unidos, ¿qué le puede facilitar o qué intereses tiene la Argentina puestos en juego en ese lugar? ¿Qué beneficios podría obtener de ese alineamiento, si es que los hay? O al contrario, ¿qué problemas podría acarrear ese alineamiento? Mira, muchísimos problemas. Beneficio ninguno. Y te digo lo que dijo Henry Kissinger, para que veas que no es una opinión personal. Kissinger dijo, solo hay una cosa peor que ser enemigo de los Estados Unidos, y es ser amigo de los Estados Unidos. Esto lo dijo Kissinger, que era un cínico absoluto y total, pero dijo una gran verdad, beneficio ninguno. Digamos, además, lo hemos visto en la película esta, yo recuerdo perfectamente bien la década menemista. ¿Cuál fue el gran beneficio que tuvo? Mandamos las fragatas allá a la Primera Guerra del Golfo, tuvimos después los atentados en Lamia, en la embajada, etcétera. Hubo un torrente de inversiones, no hubo nada. China es hoy en día primer socio comercial, financiero o inversionista de 149 países. Entre ellos nosotros, que tienen las grandes inversiones paralizadas allá en Santa Cruz, los dos centrales termoeléctricas, ¿te das cuenta? Entonces, beneficio ninguno. Con Israel, cero. Mejor dicho, nosotros le estamos regalando el manejo del agua a Israel a través de la empresa esta, ¿cómo se llama? Sí, la de Guado de Pedro. Mecoros, que es un escándalo, ¿no es cierto? Porque se lo estamos entregando en bandeja, o sea, nosotros entregamos todo a cambio de nada. ¿Producto de qué? Bueno, producto de una visión delirante, fanática, absurda del sistema internacional que, bueno, nos va a terminar muy, muy mal y que la verdad que desorienta por completo lo que debería ser la política exterior de la Argentina en consonancia con la que podemos hacer junto con otros países del área que están demostrando, si bien son gobiernos progresistas, pero que tienen, ¿verdad?, una relación mucho más equilibrada con todos los poderes del mundo. Vos no podés hacer lo que hace esta gente. Me están diciendo que te tengo que echar. Me va, yo soy un soldado del 1 de julio. Me hacen así y realmente un placer. Bueno, gracias. La vez pasada yo dije una frase que dijo Perón en el exilio, que a mí me pareció genial, no me gusta nada, pero usted se acuerda. En Madrid, cuando Perón dijo, lo lindo de esto es lo feo que se está poniendo. Sí. Qué frase, ¿no? Y desde Madrid yo también la diría, me voy a la Fuente de las Cibeles a tomarme un lindo café. Con lo que hablaste, con lo que habló Claudio y con el panorama
me parece que estamos en una situación muy complicada. Muy complicado, sí. Pero no hay que perder las esperanzas, ¿no? ¿Vos ves el vaso para arriba? Sí, no, el vaso que es un vaso que todavía a ver, si actuamos inteligentemente acá en la Argentina, y creo que la enseñanza de la victoria en Rosario es muy, muy importante, creo que podemos ponerle freno a esto. Fue Atilio Borón. Vamos. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Vamos en una fecha histórica. Vamos a una pequeña pausa y nos vamos al final de Agenda Profunda.